Bien, estamos cerrando una serie de enseñanzas durante varias semanas, tal vez algunos meses. Empezamos a hablar acerca de sembrar, acerca de que cuando se siembra una semilla se germina, produce, crece, da fruto, es limpiada, es podada para que dé fruto. Estuvimos hablando o hemos estado hablando ya en las últimas semanas acerca de crecimiento y acerca de multiplicación. Yo les platicaba que en lo natural a todo ser humano tiene diferentes etapas de vida. Nacemos, vamos creciendo, vamos desarrollando y ese niño, ese recién nacido se convierte ¿en qué? En un niño. Después ese niño se convierte en un adolescente, ese adolescente en un joven, ese joven en un adulto, ese adulto en un padre y ese padre de pronto se convierte en lo que ahora decimos o se dice personas o adultos mayores. Conforme pasa el tiempo es normal, es común que vayamos creciendo, vayamos edificando. Si eso sucede en lo natural, también sucede en lo espiritual como hijos de Dios. Dios nos permite tener una nueva vida, Dios nos permite nacer de nuevo desde el momento en que creemos lo que Él hizo por nosotros y le recibimos en nuestra vida como Señor y Salvador. La palabra nos enseña que en ese momento empezamos a nacer de nuevo, una nueva vida, donde las cosas viejas pasaron y ahora todas van a ser hechas nuevas. Y a partir de ese momento Dios nos da una nueva oportunidad más de vida, de comenzar de nuevo, de comenzar de cero, pero ya no solos, ahora tomados de la mano de Dios. Y ahí empezamos ese caminar, ese aprendizaje, ese peregrinar, pero la idea es ir creciendo. Hemos estado aprendiendo en estas enseñanzas que no puedo conformarme, que no puedo acostumbrarme, que no puedo estancarme, que no puedo ser solamente un espectador, que si ahorita Dios me ha traído de su mano hasta donde Dios me ha traído, sí es por su gracia, sí es por su misericordia, pero también aprendimos que hay una gloria mayor y que necesitamos perseguir esa gloria mayor. La palabra nos enseñó que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Será muy grande, iglesia. Entonces necesito despertar, necesito reaccionar y necesito levantarme, necesito dar pasos, necesito avanzar. No me puedo quedar en una puerta, necesito cruzar esa puerta, necesito entrar y ser parte de todo lo que Dios es y de todo lo que Dios está haciendo a través de su amor y a través de su presencia. Esto es lo que hemos estado aprendiendo en estas últimas semanas. Ahora, hay personas que pueden restar en la vida de alguien o tal vez hasta en tu propia vida. Hay personas que hasta puedan dividir, pero también habrá otro tipo de personas a tu alrededor que sumen y que multipliquen en tu vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero yo te hablé como de terceras personas, pero tal vez ahora hablando de primer persona, yo tengo que darme cuenta si soy esa persona que en vez de sumarle a alguien, le estoy restando. Y que en vez de estar multiplicándole a alguien, le estoy dividiendo. ¿Cuántos queremos no sumar, sino ir a algo más que es multiplicar en la vida de alguien? De verdad, mi anhelo, mi deseo no solamente es sumarle algo a alguien, sino multiplicarle algo a alguien. Pero para que eso suceda, yo necesito crecer. ¿Qué necesitamos? Y para poder crecer necesito saber primeramente cuánto de Jesús hay en mí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto
de Jesús? ¿Cuánto de Dios tengo en mi vida? Y ahí entonces tengo que ser la persona más sincera y más honesta. ¿Cuánto de Dios tengo en mi vida? Habrá quien con toda sinceridad y honestidad pueda decir: no tengo nada, tengo muy poco, estoy en la reserva, traigo medio tanque, traigo 3/4, pero cada uno va a mirar su corazón, va a mirar su vida y puede decir o responder esta pregunta: ¿cuánto de Dios hay en mi vida? Pero al mismo tiempo, y como una comparativa, poniendo en una balanza, también es preguntar: ¿cuánto de mí hay en mi vida? Porque puede estar Dios y puede estar su voluntad, pero también está mi yo y también está mi voluntad. ¿Quién ha ganado? En la balanza, ¿quién ha pesado más en mi vida? ¿Dios o yo? Y esto me puede ayudar a crecer o me puede dejar enano, estancado, acostumbrado, conformado, solamente siendo un espectador. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto de Dios hay en nosotros? ¿Cuánto de Dios hay en mí? Tal vez pueda ser que haya mucho de nosotros y poco de Jesús. Ahora, otra pregunta es: ¿estás caminando con Jesús o estás caminando sin Él? ¿Estás caminando junto a Jesús? ¿Estás caminando tomado de su mano? Porque también hemos estado aprendiendo en estas enseñanzas la diferencia entre ser un seguidor y un discípulo. Un seguidor de Jesús o un discípulo de Jesús. Y para eso hay un proceso de crecimiento. Hay un versículo que aprendimos y que está increíble y que tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Está en el Evangelio de Juan 3:30 en la Nueva Traducción Viviente. No lo busques, solamente escúchalo, yo te lo leo. Dice la palabra: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¡Wow! Esta parte de la escritura, el apóstol Juan escribe y dice esto: Él, Jesús, el Hijo de Dios, debe de tener más importancia en mi vida y yo menos. Otra pregunta que va relacionada a las anteriores: ¿cuánta importancia le has dado a Dios en tu vida? ¿Qué tan importante ha sido Dios en tu vida? Y uno entonces puede decir: pero ¿cómo saber eso que me está preguntando el pastor? ¿Cómo saber, cómo responder a esas preguntas? Bueno, cuando te encuentras en medio de una prueba, en medio de una adversidad, en medio de una crisis, en medio de la soledad, de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que buscas? Si tu respuesta es: busco a Dios, entonces le estás dando la importancia a Dios. Pero si tu respuesta en cambio es: busco a fulano de tal a ver si me presta dinero, voy a ver qué puedo empeñar en mi casa para llevarlo al monte a ver si salgo del problema. Y digo, no está mal, pero ¿cómo reaccionamos ante la prueba y ante la adversidad? ¿Dios es lo primero o Dios es lo último? ¿Cuánta importancia tiene Dios en nuestra vida? La diferencia entre ser un seguidor y un discípulo de Jesús. Voltea hacia acá. Mientras dejes que Jesús crezca en ti, entonces podrás crecer en todas las áreas de tu vida: emocionalmente, moralmente, económicamente,
materialmente. Deja que Jesús crezca en ti. Porque si dejas que Jesús crezca en ti y sea lo más importante en tu vida, seguramente vas a empezar a crecer en todas las áreas de tu vida. Iglesia, familia, Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a enseñar y nos vuelve a decir: no te conformes, no te acostumbres, no seas un espectador, levántate, avanza, entra, no te quedes fuera. Vimos una enseñanza, un pasaje donde todos los días llevaban a un hombre cojo de nacimiento a la puerta, a la entrada del templo, para que pidiera limosna. Ese hombre tenía una necesidad tremenda en su vida. Tenía que estar dependiendo de otras personas para que todos los días lo pusieran en la entrada de esa puerta, y él tenía que estar pidiendo. ¿Qué hacía? Pedía. Y al mismo tiempo nos enseña la palabra que Pedro y Juan, discípulos de Jesús, aquí ya no estaba Jesús, pero Pedro y Juan iban juntos todos los días a la misma hora al templo a tener un encuentro con la presencia de Dios. Y vimos que entonces ese hombre que estaba pidiendo limosna en la entrada vio a Pedro y a Juan y les pidió dinero. Pedro y Juan se acercan con ese hombre y le dicen: míranos a los ojos. Y ese hombre le miró a los ojos a Pedro, y Pedro entonces le dijo: mira, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy, recíbelo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que los pies de ese hombre se afirmaron, se establecieron. Ese hombre se levantó, pudo entrar al templo gritando, cantando, alabando, bendiciendo, adorando, dándole gracias a Dios por lo que había sucedido en su vida. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque hay un punto importante donde podemos acostumbrarnos a quedarnos en la puerta todos los días, estar escuchando lo que está sucediendo dentro del templo. Podemos hasta gozarnos y decir: órale, todos los que entran se la pasan increíble en la presencia de Dios, y yo puedo ver lo que Dios está haciendo ahí en ese lugar, pero solamente conformarme con eso y ser un espectador. Y tal vez pueda acostumbrarme solamente a estar pidiendo. Pero Juan y Pedro, como discípulos de Jesús, estaban siempre dispuestos no solamente a recibir, sino sobre todo a dar. La diferencia entre un seguidor y un discípulo, el parámetro práctico para que yo pueda ver si estoy creciendo, es que ya no voy a ser una persona que está demandando que le den, sino voy a convertirme en una persona donde voy a ver donde hay necesidad para poder dar de lo que Dios me ha dado. A veces tenemos un mal pensamiento de lo que significa y de lo que es la iglesia. A veces pensamos equivocadamente de lo que es la iglesia. Muchas veces hemos pensado que venir a la iglesia tiene que ver o es sinónimo de que solamente me den y solamente recibir. Aunque eso sucede, déjame decirte algo: ser parte de una iglesia, ser no solamente un creyente de Dios, sino un discípulo de Jesús, va más allá de vengo a ver qué me dan. No. Por eso necesitamos crecer acá, en todos los lados, porque si yo sigo pensando que solamente se trata de que me den, si solamente se trata de recibir, si solamente sigo pensando que se trata de mí, no voy a crecer. Y entonces tengo que cambiar mi forma de pensar y tengo que cambiar mi corazón y darme cuenta que no se trata solamente de recibir, también se trata de dar.
Juan y Pedro iban a la presencia de Dios, Dios les daba, Dios les bendecía y sabían para qué era la provisión que Dios les daba. ¿Para qué? Para dar. ¿Para qué? Para dar. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los que se han acostumbrado solamente a demandar, a exigir, a pedir? ¿O de los que están creciendo y han cambiado su forma de pensar y su corazón y dicen, ok, Dios me puede bendecir, Dios me ha bendecido, no solamente para bendecirme a mí, sino para que yo pueda bendecir a otros? Estoy creciendo. Ya no soy un demandante, ahora también soy una persona que está ofertando. De demandante a ofertante. ¿Vamos bien, iglesia? ¿De cuáles? Otra pregunta, voltea hacia acá. ¿De cuáles queremos ser? ¿De los que tienen lo suficiente o de los que tienen para dar? Nos podemos acostumbrar a ser de las personas que tienen solamente lo suficiente. Pero ¿qué crees? La gloria postrera es mayor que la primera. Y aunque tu primer estado haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces necesito darme cuenta que no es suficiente solamente con tener. Es más importante tener para dar. Amén. Listo. Voy a concluir con esto. Marcos 6, versículo 30. Aquí sí voy a leer algunos versículos, algunas líneas. Marcos 6, versículo 30. Estamos hablando de crecer, estamos hablando de multiplicar. Estamos hablando de dejar de ser solamente un seguidor y convertirme en un discípulo. Y aquí hay un pasaje que está muy bueno y que nos enseña mucho, y con esto voy a terminar. ¿Cuál te dije? Marcos 6, versículo 30. Si me ayuda Santi con el piano, por favor. Lo leo, si quieres me puedes ir siguiendo, me puedes escuchar. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. ¿Qué hacían los discípulos? Dile al que está a tu lado, ¿con quién te andas juntando? A ver, ¿con quién te andas juntando? Ahorita sí puedes decirle, no, con Jesús, con Jesús, con Jesús. Y ahora tienes que preguntar, ¿cuál Jesús? A ver, ¿cuál Jesús? Jesús Díaz dice. Entonces los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Voltea hacia acá, iglesia. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo creo que muchas, pero quiero que lo veamos de esta forma. Voltea hacia acá. Número 1, se juntaron con Jesús. Número 2, le contaron todo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser discípulo? Acostúmbrate a buscar a Jesús y acostúmbrate a contarle todo, a decirle todo. Amén. Sigue diciendo este versículo. Le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús les dijo: vengan. ¿Qué dice Jesús? Vengan. Vamos aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Iglesia, voltea hacia acá. Si tú decides buscar a Dios como una prioridad en tu vida,
y contarle todo lo que te ha pasado, todo lo que sientes, si tú tienes la libertad y la confianza de decirle a Dios: este es mi anhelo, este es mi deseo, esta es mi debilidad, esta es mi fortaleza, estos son mis defectos, estas son mis virtudes. Hoy no me fue bien, la he pasado mal, emocionalmente me he sentido triste, solo. Perdóname, Señor, porque he buscado solucionar todos mis problemas en mis fuerzas, en mi voluntad, cuando te tengo a ti, y si te tengo a ti lo tengo todo. Bueno, cuando eso sucede, voltea hacia acá. Jesús nos va a decir: vengan. Y Jesús nos va a decir: descansa un poco. Dios nos lleva a descansar cuando tú lo buscas y cuando tú le cuentas todo. Dios te hace descansar. Amén. Sigo leyendo. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Aquí necesito explicarte algo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra hace más de 2000 años, había miles de personas siguiendo a Jesús. ¿Cuántos? Miles. Miles de personas, pero solamente 12 discípulos. Yo no quiero ser de los de la mayoría, yo quiero ser de los poquitos. Jesús enseñaba, hacía sanidades, hacía milagros, hacía maravillas, hacía prodigios, y mucha gente seguía a Jesús por lo que Él les daba. Entonces este versículo me está diciendo que a veces no podían ni siquiera descansar por todo el trabajo que ellos tenían con las multitudes. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Voltea hacia acá. ¿Entendimos este pasaje? Había mucha gente y Jesús jala a sus discípulos y les dice: vamos a un lugar para estar solos, para platicar. Y dejaron a la multitud, subieron una barca, fueron a otro lado, pero la multitud se dio cuenta a dónde iban. ¿Y qué fue lo que hizo la multitud? Se fue por otro lado y llegaron antes que Jesús y sus discípulos. Cuando ellos llegaron en su barca a la otra orilla, ¿qué pasó? Ya estaba toda la multitud. Voltea hacia acá. ¿Cuánta necesidad había en la gente? ¿A poco no? Como hoy también hay tanta necesidad de Dios. Jesús quería estar solo con sus discípulos, los discípulos querían estar solo con Jesús. Querían dejar tantito a la multitud, se fueron a otro lado, pero les resultó que ya estaba toda la gente esperándoles. Mira cuál fue la reacción y las palabras de Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? En nuestra falta de paciencia, en nuestra falta de intolerancia, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de Jesús? Déjenme tranquilo, denme chance, ya he estado con ustedes un buen de tiempo, quiero estar con los discípulos, pero ustedes no nos dejan en paz. Qué bueno que nosotros no estábamos en los pies de Jesús. Y Jesús nos enseña algo que necesitamos aprender para crecer. Quédate con esto y vete con esto a tu casa, en tu corazón. Necesitamos aprender a ver como Jesús ve. ¿Y cómo Jesús ve? Jesús ve con compasión. Compasión no es lástima. No, compasión es amor y misericordia. Y necesitamos aprender a ver a la gente con compasión y con misericordia, y a ver su necesidad antes que la mía.
¡Wow! ¿Jesús tenía necesidad de estar con sus discípulos solos? Sí, pero Él priorizó más la necesidad de la gente que su propia necesidad. Es tiempo de crecer. Y Jesús nos sigue enseñando. Jesús me sigue enseñando que no solamente se trata de mí. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Que no tenían qué? Entonces, este pasaje dice que Jesús vio a las personas como ovejas y que estaban buscando ser pastoreadas. Esto es algo importante que más adelante te lo voy a enseñar, pero déjame seguir leyendo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él y le dijeron: el lugar es desierto, la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Voltea hacia acá. ¿Estaban preocupados los discípulos por las multitudes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué estaban preocupados? Porque ya todo el día habían estado escuchando a Jesús. Pero a mí se me hace que los que ya estaban cansados y que los que ya querían que Jesús despidiera a la gente, pues eran ellos. Pero claro, el pretexto perfecto era la gente, no ellos. Pero ¿qué crees? Jesús lo sabe todo y Jesús conoce nuestro corazón, así como conocía el corazón de los discípulos. Y aquí viene una enseñanza para aprender a ser un buen discípulo. Ellos le dijeron a Jesús: el lugar es desierto, la hora es avanzada, despídelos para que vayan y compren pan, pues no tienen que comer. Respondió Jesús y les dijo: ustedes les van a dar de comer. ¡Wow! Esa es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. La fácil es: despídelos para que ellos vayan y se rasquen con sus propias uñas. Y Jesús dijo: no, espérate, que se rasquen con sus propias uñas. No, ustedes les van a dar de comer. Y allá había uno, Judas, que era el encargado de la economía de los discípulos. Inmediatamente empezó a hacer cuentas y dijo: aquí hay como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuánto dinero tendríamos que tener para poder alimentar a más de 5,000 personas? Y él dijo: no nos va a alcanzar. ¿Cuántos conocen esa palabra? ¿Cuántos estamos familiarizados con la palabra de no me va a alcanzar o no me alcanza? ¿Sí o no? Y cuando no te alcanza, ¿qué haces? Te pones triste, te enojas, te frustras. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús le dijo a los discípulos: ustedes les van a dar de comer. Y ellos respondieron: que vayamos y compremos pan cuando nada más tenemos 200 pesos y les demos de comer a todos. Y entonces Jesús les respondió: ¿cuántos panes tienes? Jesús no le dijo del dinero, ellos dijeron el dinero. Pero Jesús no le dijo: denles dinero. Jesús les dijo: denles de comer. Y Jesús no le dijo dinero, le dijo: ¿cuántos panes tienes? Es diferente. ¿Cuántos qué? Hace 2 semanas o hace 8 días yo te decía: cuando hablamos de dar, no se trata de buscar en nuestras bolsas o en nuestra cartera o en nuestro monedero. Se trata de buscar en nuestro corazón para poder dar. ¿Estamos?
¿Cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron, voltea hacia acá, 5 panes. ¿Y qué crees? Por ahí salieron 2 charalitos también y 2 peces. Entonces Jesús les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos en la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Voltea hacia acá. ¿Se podrá alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? No. Yo quiero hacerte una pregunta. A veces nuestra mirada solamente está en lo económico y en lo material. Y decimos, no me alcanza para lo que tengo que afrontar, para los compromisos, para los gastos. Cuando Dios nos dice, ¿qué es lo que tienes? No me está hablando de lo que pueda tener en mi monedero o en mi bolsa. Me está hablando de lo que Él me ha dado a mí. Dice la palabra que Jesús es el pan de vida. Por eso lo primero que dijo es, ¿cuánto pan tienes? ¿Cuánto alimento Dios te ha dado? ¿Cuánta palabra Dios te ha dado? Y hay otro evangelio de este mismo pasaje que dice, pero ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente con 5 panes y 2 peces? Iglesia, no menosprecies lo que Dios te ha dado. Ten contentamiento y ten gratitud con tus 5 panes y con tus 2 peces. Te voy a decir por qué. Porque la gratitud a Dios provoca lo sobrenatural de Dios. ¿Sabes qué hizo Jesús? Dice la palabra entonces que después de que los hizo recostar en los pastos, Él tomó los panes y los peces, los levantó y oró. Pero no oró porque se multiplicara. Iglesia, no ores porque lo que tienes se te multiplique. Ora dándole gracias a Dios por lo que tienes. Porque cuando haces eso, la gratitud está diciéndole al Señor, aunque para mí es poco, yo te doy gracias por esto poco que tú me has dado. Dice la palabra que después de que Jesús oró, le repartió a todos sus discípulos y los discípulos empezaron a alimentar a todas las personas que ya estaban en donde, acostados en los pastos verdes. Ahora usted va a decir, ¿por qué Jesús hizo que se recostaran? Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Me llevará a los pastos verdes y me llevará a esas aguas y ahí me hará descansar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba llevando a las ovejas a los pastos verdes, los estaba haciendo descansar. Y cuando la gente se recostaba en ese pasto, ¿en dónde estaba la mirada de esa gente? Si tú quieres la provisión de Dios sobrenatural, tu mirada tiene que estar en el cielo. Tu mirada debe de estar puesta en Dios, no en lo que está a tu alrededor, porque si tú ves lo que está a tu alrededor, lo primero que vamos a decir, no me alcanza. Pero cuando levantamos nuestro rostro al cielo y me doy cuenta que Jesús está intercediendo por mí, y aunque yo tenga solamente 5 panes y 2 peces, me voy a dar cuenta que Jesús le está diciendo a su papá, aunque él tiene poco, haz que le alcance
y que le sobre, y que le sobre, y que le sobre. ¿Para qué? Para dar, para dar. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, dame esto, y nos vamos a lo grande? Y yo creo que Dios está diciendo, ¿y para qué quieres? Si tu pensamiento y tu intención en tu corazón no es para dar y para bendecir, difícilmente Dios te va a dar. Solamente nos vamos a acostumbrar a seguir recibiendo lo suficiente cuando Dios quiere darme lo que sobra y lo que abunda para poder bendecir. Amén. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren multiplicar? ¿Cuántos quieren ser discípulos y no seguidores? Venir a la iglesia no es ser demandante, venir a la iglesia es: Dios, cambia mi forma de pensar y cambia mi corazón, cambia mi vida, para ya no solamente ser un demandante, sino ser un ofertante, para que tú me bendigas sobreabundantemente. Ya no persigas la bendición. Es un error que persigas la bendición. Persigue y busca y encuentra a Jesús. Él es la fuente de la bendición. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. ¿Cómo voy a negar lo que Dios hará?